Queremos en esta serie de estudios con relación a las profecías mesiánicas del Tanaj. Hemos recibido muchos comentarios y esto parece que fuera nuevo, como si se hubiese descubierto recientemente. Y sacamos inicialmente hace unos 5 años, sacamos un listado de más de 300 profecías. Esto lo lanzamos hace 5 años. Solamente los listados de todas las profecías mesiánicas del plan Mashiach. Y luego, pues, investigando y viendo más a fondo, descubrimos exactamente que hay 330 profecías y volvimos a actualizar el listado de las 300 profecías. Y lo que estamos haciendo ahora es profundizando una por una de estas profecías desde el Tanaj, desde la fuente del Tanaj, viendo todas las profecías que hay en la Torah, que hay en los Nevim, en los profetas, y todas las profecías que hay en los otros escritos. El cumplimiento en el Brit Hadashah a través del Mashiach y todos los comentarios rabínicos que se hicieron de cada una de estas profecías. De tal manera que usted se puede imaginar todo lo que el Eterno nos puede mostrar viendo todo este material. Estamos viviendo en una era que es una era de mucha bendición. Y esta era se caracteriza por la información. Se caracteriza por el acceso limitado e ilimitado a toda la información. En el pasado usted tenía que conformarse con cualquier traducción que le llegara a sus manos. Y bueno, el Eterno utilizó las diferentes traducciones pues para llamarlo, para despertarlo, para darse a conocer a usted. Pero la era ha cambiado y estamos en esta era de la información. A partir de 1990 se desarrolla esta edad de la información, esta edad de las tecnologías, y es tanto que usted puede estar en el más alejado bosque, en la más alejada montaña, y ahí usted tiene acceso a toda la información. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprovechar en este tiempo, porque eso también fue profetizado por el profeta Daniel, que él habló que la ciencia aumentaría y estamos viendo, y nosotros debemos aprovechar esto para bien. Durante muchos siglos, antes de esta era de la información, pues las personas no tenían acceso directo a la Biblia, a las fuentes bíblicas, a los textos bíblicos más antiguos. Eso ni pensarlo. Incluso hace poco, la mayoría de la gente no sabía ni siquiera leer o escribir, era solamente lo que oía. Y lógicamente tuvieron que confiar pues en lo que le dijeron sus líderes. Sin embargo, esta era que estamos viviendo, en esta era las puertas de la información están totalmente abiertas de par en par a través de todo tipo de medios, a través de la internet, a través de la cantidad de información que circula en internet, a través de los hallazgos que el Eterno ha permitido que se hagan justamente en este tiempo, como es el caso de las cuevas de Qumran, donde información maravillosa, valiosa, preciosa para el pueblo del Eterno.
Y aunque toda esta información de Qumran también, esto está desde 1947, pero la verdad la gente no ha valorado, no hemos valorado, como pueblo no hemos valorado, y hasta ahora, pues está como esta inquietud a ver qué es lo que hay en Qumran, qué es lo que el Eterno ha tenido guardado ahí en Qumran. Información por todo lado, hallazgos, descubrimientos, internet que lo tenemos disponible en todo lugar. Y pues hoy nadie nos puede prohibir el acceso a toda esta información, aunque lógicamente hay religiones, podemos decir así, que intentan prohibir el uso del internet. Hay corrientes aún en el judaísmo que prohíben el uso del internet. Pero se está produciendo un poderoso despertar espiritual aún entre el pueblo judío. A pesar de todas las prohibiciones, hay un poderoso despertar espiritual. Digo incluso en el pueblo judío, porque a ellos les prohíben el uso del internet. Ahora, hay un poderoso despertar también en el mundo del cristianismo y a nivel global, el Eterno está desarrollando en este tiempo un poderoso despertar espiritual. Cientos de miles de judíos en todo el mundo, decenas de miles en Israel, se han atrevido, a pesar de las prohibiciones, se han atrevido a leer, a explorar y a comprobar por sí mismos, sin creer más ciegamente en lo que sus líderes les dicen. Muchos han descubierto que Yeshua es de hecho el Mashiach judío. Y mire cómo el Eterno lo está haciendo a través de estos medios. Y por eso nosotros como pueblo necesitamos orar por estos medios, pues que el Eterno nos dé sabiduría para usar estos medios de manera adecuada. Porque es el medio que está usando el Eterno para su mover en este tiempo. Estos medios de internet, las redes sociales, aunque hoy hay hartísima censura, pero aún estamos aquí y pues necesitamos aprovechar cada momento que usted esté conectado a internet. Aproveche para difundir la palabra del Eterno porque alguien más está al otro lado. Siempre al otro lado hay personas de carne y hueso y muchos están buscando una orientación ahí. Dado que la mayoría del pueblo ortodoxo ha rechazado al Mashiach y los muchos grupos que se han levantado de antimisioneros, pues por este rechazo, el concepto del Mashiach en el mismo judaísmo ya no se basa en el Tanaj, ya no se basa en lo que dice el Tanaj, porque aún se prohíben leer ciertas porciones del Tanaj. Y ya la Emuná no se basa en el Tanaj, sino en las diferentes tradiciones rabínicas. Por eso muchas veces tal vez usted oye que yo digo el judaísmo normativo. Cuando hablamos del judaísmo normativo no estamos hablando de un judaísmo que se base en el Tanaj, sino en las normas humanas, en normas rabínicas, tradiciones rabínicas, que era lógicamente a lo que Yeshua siempre reprendía. Y estas muchas tradiciones rabínicas que el hombre mismo ha formulado, pues han hecho que el pueblo poco a poco se aparte del Mashiach. Y han declarado que sus tradiciones son la ley oral, o sea, que son la máxima autoridad. Aún llegando a afirmar que Elohim las dio en el Sinaí verbalmente junto con los mandamientos escritos de la Torah. Imagínense hasta dónde se llega con las tradiciones rabínicas. Pero a pesar de todo esto,
este despertar maravilloso que el Eterno está llevando a cabo en toda la tierra es lo que nos anima a seguir, a avanzar en este caminar. Todas estas tradiciones es las que han causado tanta confusión, estas tradiciones, y causan confusión aún entre el pueblo mesiánico porque no encuentran una dirección y nosotros no podemos alimentar al pueblo mesiánico con las tradiciones del cristianismo. Nosotros necesitamos venir al pueblo, necesitamos entrar al pueblo y alimentarnos de toda esta raíz, pero entender en dónde está. La revelación del Eterno no está en las tradiciones rabínicas, está en el Tanaj. Y el Tanaj, usted sabe que está en hebreo, está en arameo, aún en griego, como es el caso de la Septuaginta. Adicional a muchos comentarios de rabinos que creyeron en el Mashiach, que hicieron comentarios de él. Entonces, las muchas confusiones es porque la gente se deja llevar en esta dirección a todas estas tradiciones, a estas añadiduras, y descuidan lo principal, que es el Tanaj, tanto en hebreo como en arameo, como en griego, aún en muchos otros idiomas en los que aparecen porciones de las escrituras. Entonces, todas estas tradiciones son las que han causado confusión, han causado mucho conflicto con respecto a la identidad del Mashiach. Incluso entre los mismos rabinos, y no se diga del cristianismo, pues peor. Más de 45,000 grupos. Pero hoy día, el verdadero Yehudí realmente desea saber quién es el Mashiach. El verdadero Yehudí. Porque la palabra dice que hay Yehudí que se dicen Yehudí, pero no lo son. Pero el verdadero Yehudí, el de casa de Yehudá, de donde es el Mashiach, el verdadero Yehudí hoy día realmente desea saber quién es el Mashiach. Y es necesario dejar de lado primero las tradiciones rabínicas e ir directamente a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Tanaj. El Tanaj. Leer el Tanaj, leer la Torah, tanto en hebreo como en arameo, en siríaco y en cualquier idioma semita. El Tanaj es todo el conjunto de libros de lo que conoce el cristianismo como Antiguo Testamento. El Tanaj, la Torah, los Nevim, los profetas y los Ketubim, que son los escritos que componen el canon hebreo. El Tanaj, por eso las profecías las nombramos de esa manera, profecías mesiánicas del Tanaj, porque no nos estamos apoyando en otra cosa que no sea la misma escritura del Eterno. Entonces el Tanaj, lo que es conocido como el Antiguo Testamento, contiene el mejor kit para identificar al Mashiach. Contiene el mejor kit de profecías, que son 330 profecías, para nosotros identificar al Mashiach. Ahora, cuando usted identifica este kit, cuando usted conoce este kit de identificación del Mashiach, y usted lo conoce completamente, pues es la manera que usted reconoce entonces quién es el Mashiach, quién es el Mashiach judío, el verdadero Mashiach. Y para eso fue que el Eterno dejó. El Tanaj contiene el mejor kit de identificación completo para que el pueblo de Israel pueda reconocer al Mashiach. Y no solamente reconocerlo, sino que reconocerlo y poner por completo la emuná en él. Incluso los sabios de bendita memoria de nuestro pueblo, ellos admitieron y ellos dijeron, todos los profetas profetizaron
solo hacia la era mesiánica. Eso lo dijeron los sabios de nuestro pueblo en el Tratado Sanedrín 99a. Todos los profetas profetizaron solo hacia la era mesiánica. Por eso todos los profetas son mesiánicos. Todos los profetas profetizaron solo hacia la era mesiánica. Ahora, la era mesiánica, recuerden, en las primeras profecías vimos que los sabios de nuestro pueblo, los sabios de bendita memoria, ellos dijeron que el Eterno ha distribuido el tiempo, este tiempo de 6,000 años, en eras de 2,000 años cada era. Y la primera era desde Adán hasta Moshe fue llamado por los sabios del pueblo como la era sin Torah. Desde Moshe hasta la muerte del Mashiach fue conocida como la era de la Torah o una era con Torah. Y desde la venida del Mashiach hasta su segunda venida es conocido como la era mesiánica. Y luego, en la segunda venida del Mashiach hasta 1,000 años luego, pues la era del reino mesiánico. Entonces, los sabios de nuestro pueblo, los sabios de nuestro pueblo, los verdaderos sabios de Israel, los sabios de bendita memoria de nuestro pueblo, ellos admitieron y dejaron registrado que todos los profetas profetizaron solo hacia la era mesiánica. O sea, todos apuntaban hacia el Mashiach. En el Tratado Sanedrín 99a. En el libro del profeta Isaías, que vivió y escribió alrededor del año 700 antes de venir el Mashiach. Y ahora en las cuevas de Qumran se encontró lo que se llama el gran rollo de Isaías. Y es de los rollos más completos que se encontraron en Qumran. Y es tan increíble esto que del texto que nosotros conocemos hoy, que aparece en la mayoría de las versiones, y este texto que se encontró en Qumran, de esta antigüedad, años 700 antes del Mashiach, o sea, es algo maravilloso que hace el Eterno, traernos toda esta literatura en este tiempo. Ahora, lógicamente, para eso tuvo que esperar muchas cosas, porque saben que el idioma hebreo se conoce como un idioma muerto, debido a que desapareció prácticamente por completo de la faz de la tierra. Pero el Eterno también profetizó que el hebreo sería nuevamente restaurado como idioma. Y pues hoy otra vez se habla el hebreo. Y es increíble que justamente ahora, que ya muchos conocen el hebreo, el Eterno nos traiga nuevamente este rollo tan maravilloso que es conocido. Usted lo encuentra en internet como el gran rollo de Isaías. Eso está fotografiado y usted lo puede ver en toda su magnitud en su misma computadora, y búsquelo así, el gran rollo de Isaías. Y este rollo original, que es de los más antiguos que se han encontrado y que se encontraron en Qumran, según un estudio que se hizo de este rollo, hay más de 2,500 diferencias con el texto que tenemos hoy día. Entonces, ¿por qué el Eterno nos está mostrando todas estas cosas? Pues para poder mostrarnos su verdad. ¿Por qué? Porque la Torah a lo largo de los años también fue cambiada, como dice Jeremías 8:8, ¿no? Ustedes dicen, somos sabios y la Torah del Eterno está con nosotros cuando, dice el Eterno, la pluma mentirosa de los escribas la cambió en mentira. Ahora, que el Eterno nos permita redescubrir todo esto, como Yeshua profetizó, que sería retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y una de las grandes cosas que el Eterno está haciendo en este tiempo es la restauración de su palabra. Y con esto pues nosotros entendemos mucha más la voluntad del Eterno. Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y 45,
El profeta Isaías profetizó y mencionó a Ciro por su nombre. Profetizó que Ciro permitiría a Israel reconstruir a Jerusalén y el templo. Cuando se escribió la profecía, Jerusalén y el templo estaban todavía intactos y Ciro aún no había nacido. Más de 100 años después, en el año 586, antes del Mashiach, Jerusalén fue conquistada y destruida por los babilonios. Más tarde, cuando los persas conquistaron Babilonia, el rey Ciro de Persia emitió su decreto para reconstruir la ciudad y el templo. Todo esto sucedió casi 160 años después de que Isaías hizo su profecía. De la misma manera, el Tanaj también contiene profecías futuras sobre la naturaleza, la identidad, el lugar de nacimiento y la obra completa del Mashiach. ¿Por qué nuestro Padre se tomó todo esto tan en serio? Revelarnos de antemano la naturaleza del Mashiach, revelarnos de antemano la identidad del Mashiach. ¿Para qué lo hizo? Para que como pueblo pudiéramos reconocer a nuestro Mashiach. Es por eso que es tan importante para nosotros conocer todas estas 330 profecías. En el Tanaj también se usa algo que se llama paralelismo. Como por ejemplo, el paralelo entre la vida de Joseph y David, que señalan al Mashiach, que es otra manera que el Eterno presenta a través del Tanaj para ayudarnos a reconocer quién sería el Mashiach. Estas profecías que aparecen en el Tanaj fueron dadas al pueblo de Israel para que examinaran a cada candidato. Es que no es para menos. En la historia del pueblo yehudí hay registro de más de 50 falsos mesías. Está el registro en el pueblo yehudí de la aparición de más de 50 antimesías, falsos mesías. ¿Por qué aparecieron y llegaron, hicieron mucho daño al pueblo y luego desaparecieron? Pero ¿por qué aparecieron y por qué arrastraron tanto pueblo? Porque no se le puso atención a las profecías mesiánicas. Estas profecías fueron dadas al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que pudiéramos examinar a cada candidato. Y pues de acuerdo a cada criterio de cada una de las profecías, pudiéramos identificar al verdadero Mashiach. Ese es el objetivo de las profecías. Ahora, el problema es que hace más de 2000 años ya, todos los rollos que documentan los linajes familiares de Israel fueron destruidos junto con el templo. En el año 70, no solamente el templo fue destruido, sino que todos los rollos, toda la documentación de los linajes familiares de Israel, así como se registra en el Tanaj, fueron destruidos desde la destrucción del templo, ahí en el año 70. Pues desde ese tiempo ya no podemos saber quién es verdaderamente un descendiente de David, desde el año 70. O sea, todo lo que hay del año 70 para acá es muy dudoso. Todo lo que hay del año 70 para atrás, pues es creíble, porque tiene muchos registros y tiene muchos testigos. Ahora, esto
Es un problema serio, es un problema bastante serio para los rabinos. Pero no es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque el Mesías vino antes del año 70 y quedaron todos estos registros de su venida, quedaron todos los registros de su naturaleza, quedaron los registros de su identidad, quedaron los registros de su nombre, quedaron los registros de su maravillosa e innumerable obra. Y por eso para nosotros no debe haber ningún problema. Para los que no creyeron en él y ahora tratar de armar estas genealogías. Por eso Shaul decía eso, ¿no? Que debíamos evitar las genealogías interminables, porque si usted no tiene escrito esto, si no hay un rollo, pues usted va a quedar loco ahí, inventando genealogías, inventando árboles genealógicos. Entonces, lo mejor es confiar en lo que tenemos escrito. Por eso es tan importante el Tanaj, porque el Tanaj es inspirado por el Eterno. Para nosotros no es problema, porque hay más de 8,000 registros arameos como un testimonio de que el Mashiach vino antes del año 70. Y hay más de 5,000 testimonios en griego, también en griego, de que el Mashiach vino antes del año 70. De ahí para allá, pues nosotros necesitamos mucho discernimiento y no ser engañado, porque es justamente por eso que han surgido tantos anti-Mashiach, por no creer en estos registros que son confiables. Según el profeta Shmuel, el profeta Samuel, segunda de Shmuel, capítulo 7 y primera de Crónicas 17, dice que el Mashiach debe ser descendiente de David. Y de hecho, la madre de Yeshua, Miriam, proviene de la casa de David. ¿Por qué? Porque está registrado en el Brit Hadashah, en el libro de Matityahu, y Matityahu es también de la casa de Israel. Él no es un gentil que escribe. Aún hay mucha probabilidad, porque está escrito en mucha literatura del pueblo judío antigua, que la Bet Sorah de Matityahu, el Evangelio de Mateo, hay muchos testimonios de que fue escrito en hebreo. Aún hoy tenemos acceso al Mateo de Shem Tov, especialmente ¿por qué? Porque está en hebreo, el Mateo de Shem Tov. Y en Mateo pues nos dice claramente que Yeshua es el hijo de David. Comienza aún diciendo, aún en el de Shem Tov, igual, que Yeshua es el Ben David, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y la Bet Sorah pues sencillamente nos deja claro que esto es así, y por las mismas profecías y por la misma obra del Mashiach entendemos que él es el hijo de David. Aún muchos, mientras estuvo en la tierra, lo reconocieron como el hijo de David por la autoridad que él tenía, porque es que la casa de David estaba esperando a un rey prometido, como dice Primera de Samuel, capítulo 7 y Crónicas 17, donde habla que el Mashiach tiene que ser de la casa de David. Ahora, las profecías también eran claras con relación al lugar del nacimiento. El lugar del nacimiento del Mashiach, que está registrado también en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, Miqueas profetizó el lugar del nacimiento del Mashiach.
cientos de años antes de venir el Mashiach. Y el profeta Miqueas profetizó y él dijo en Miqueas 5:2, pero tú, Beilejen, Belén, cerca de Efrat, muy pequeña para estar entre los clanes de Yehudá. De ti saldrá uno para que yo sea rey en Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Esto lo dijo Miqueas cientos de años antes. Todas estas profecías se cumplieron milimétricamente y sabemos que de hecho Yeshua nació, como dijo el profeta Miqueas, en Belén, en Betlehem, donde de hecho nació Yeshua, porque así lo registra toda la Betzorá, todos los evangelios. Ahora, como vimos también ya en una de las profecías que ampliamos con respecto al tiempo de su primera venida. El tiempo de su primera venida, que fue predicho por Daniel en el capítulo 9. Y Daniel predijo, profetizó, que el Mashiach vendría antes de la destrucción del segundo templo. Esta fue la profecía que dio Daniel. Y así se cumplió. Y Yeshua vino y realizó su obra antes de la destrucción del segundo templo. Y también dijo que sería sentenciado a muerte a la mitad de la semana, cosa que se cumplió. De hecho, Yeshua fue muerto, fue ejecutado el 14 de Nisan, en la fiesta de Pesaj. Los profetas de Israel también profetizaron que el Mashiach nacería de manera sobrenatural. Ustedes saben, la mayoría de nuestras matriarcas y la mayoría de todas estas heroínas de la Torah, del Tanaj, la mayoría de ellas eran estériles. Y cuando el Eterno hizo una promesa, un pacto, pues estas mujeres de manera sobrenatural quedaron embarazadas y dieron a luz hijos. De la misma manera se profetizó con respecto al nacimiento del Mashiach. Ahora, era mucho más asombroso. Esto es asombroso que las mujeres estériles den a luz. Pero Isaías profetizó algo mucho más asombroso en el capítulo 7. Y él habló que el nacimiento del Mashiach sería sobrenatural y una alma daría a luz un hijo. Y esto es asombroso, porque el término para virgen en el idioma hebreo es alma, betulá y naará. Son estos tres términos que describen la palabra virgen en el hebreo. Ahora, Isaías profetizó en el capítulo 7 que una alma sería la que quedaría encinta y daría a luz un hijo. Y alma es una mujer antes de tener su periodo menstrual. Una betulá es después de tener su periodo menstrual y una nara, pues ella es una joven ya lista para su matrimonio. Ahora, ¿qué dice aquí? Isaías profetizó algo que es de verdad maravilloso, sobrenatural. Una doncella, una alma
quedaría embarazada y tener además un hijo. Y esta era una de las grandes señales, dijo Isaías. El Eterno mismo les dará esta señal. Ahora, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, describe con puntos y señales el nacimiento de Yeshua de su madre Miriam, que era esta alma. O sea, un cumplimiento milimétrico de esta profecía. Pero el profeta no quedó ahí, la profecía no quedó ahí. El profeta Daniel en el capítulo 7 también habló de la naturaleza del Mashiach. Lo mismo que Isaías 9 y Zacarías 12. ¿Por qué? Porque los tres profetas, Daniel, Isaías y Zacarías, hablaron que la naturaleza del Mashiach sería la misma naturaleza de Elohim. La naturaleza del Mashiach sería la misma naturaleza de Elohim. Ellos profetizaron que el Mashiach sería la incorporación de Elohim a la humanidad. Daniel, Isaías y Zacarías. Por eso les recomendaba el tema sobre Metatrón, porque en Metatrón se explica detalladamente este asunto de la incorporación de Elohim a la humanidad. Es en Metatrón que el Eterno se viste y se presenta a la humanidad. Y Daniel, Isaías y Zacarías profetizaron, Daniel capítulo 7, Isaías capítulo 9 y Zacarías capítulo 12, que el Mashiach tendría la naturaleza de Elohim mismo, la incorporación de Elohim a la humanidad. Y de hecho el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, se refiere a Yeshua como el Ben Elohim, el Ben Elohim. Aunque muchos lo entienden como el Hijo de Elohim, y se tradujo así a la mayoría de las versiones como el Hijo de Elohim, pero el Ben Elohim lo que significa es el contenedor de Elohim, aunque también significa hijo, pero es el contenedor de Elohim, porque es que los profetas nos están diciendo es eso, que el Mashiach sería la incorporación de Elohim a la humanidad. Por eso él es el Ben Elohim, el contenedor de Elohim, el que tiene a Elohim. Y como dice Shaul también, al Padre le plació habitar en toda su plenitud en el Mashiach. Ejad con Elohim, la encarnación de Elohim, porque eso también se revela uno en el mismo Talmud. Y si usted quiere profundizar, vea este tema con relación a ¿puede Adonai manifestarse en carne?, que es un estudio que se hace sobre el Talmud. Lo encuentra también aquí en el canal de Biblia Torah Viviente en YouTube. ¿Puede Adonai Elohim manifestarse en carne? Eso lo enseña el Talmud. Y estos profetas dijeron que el Mashiach sería uno con Elohim, la encarnación de Elohim, al igual que Metatrón, cuyo personaje se describe cientos de años, aún después del Mashiach, en todos los escritos judíos y aún en el Zohar. Y como hablamos en estos libros de oraciones de Rosh Hashanah, se habla de que Metatrón es el Mashiach. Es que las profecías eran una advertencia para nosotros poder ver quién era el Mashiach y no ser engañados. Los profetas, inspirados por parte del Eterno, por ejemplo, como el profeta Zacarías, él nos habló también dónde viviría el Mashiach. Y el profeta Zacarías en el capítulo 9 profetizó que el Mashiach entraría en Jerusalén, montado en un burro. Imagínense estos detalles que tienen los profetas, que entraría montado en un burro, en un hijo de asno, en un hijo de asna. Uno dice, ¿por qué estos detalles?
Eso ya lo tratamos en la profecía pasada. Todo esto era ¿para qué? Para enseñarnos primero que el Mashiach no sería un rabino famoso. Y segundo, que el Mashiach viviría en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque entraría en Jerusalén. Pues Jerusalén es la capital de Israel. Y entraría a los lomos de un burro, siendo el rey del universo. El rey Mashiach, imagínense, el rey del universo, el rey de Israel, entrando de manera tan humilde a los lomos de un burro en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el profeta nos estaba diciendo dónde iba a vivir. No dijo que iba a entrar en Roma o que iba a entrar en Nueva York o que iba a entrar en alguna ciudad de China o de Europa. No. Él entraría montado en un burro, ni siquiera en un cohete para que viniera de otro lado. No, en un burro, mostrando que era de ahí, del pueblo. Un burro es el animal más lento para montarlo. Entonces el profeta nos quería indicar que el Mashiach, el rey Mesías, viviría en la tierra de Israel y por eso iba a entrar en un burro a Jerusalén. Los de Jabat, el rebé Lubavitcher, cuyos carteles amarillos están pegados en cada esquina de las calles de Israel, al que muchos dicen que es el Mashiach. Miremos cómo se descalifica. Muchos lo siguen y dicen que él es el Mashiach. Pero, ¿qué lo descalifica? Una cosita nomás lo descalifica. Él no nació en Belén. El verdadero profeta tiene que nacer en Belén, en Belén. Ahora, este rebé de Lubavitcher no nació en Belén, entonces no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque si el Mashiach no cumple una profecía de estas 330 que no cumpla, lo descalifica como el Mashiach. Por eso nosotros estamos totalmente seguros, 100% seguros, 1000% seguros de el Mashiach. Este rey Mesías de Jabá que lo consideran el Mashiach, que es el rebé Lubavitcher, pues está descalificado, aunque ellos dicen que es el rey Mesías. No, está descalificado porque él no nació en Belén. Ni siquiera puso un pie en Jerusalén, menos en Israel. Ahora, Yeshua nació, se crió en Israel y entró en Jerusalén, como dijo el profeta, montado en un burro. O sea, él venía de ahí cerquita, él venía de ahí nomás, de la esquina, él era un vecino ahí, de Israel, porque él vivía ahí. Ahora, el profeta Isaías en el capítulo 35, así como otros profetas de El Tanaj, en el capítulo 35 de Isaías, dice que el Mashiach curará enfermedades incurables, abrirá los ojos de los ciegos, sanaría a los discapacitados, limpiaría leprosos, abriría los ojos de los sordos, desataría la lengua de los mudos, liberaría de espíritus inmundos, de demonios, incluso dice que resucitaría muertos. Ahora, ese es el testimonio que tenemos en todo el Brit Hadashah, especialmente en las Betzorín, todos los escritos que unen testimonio de él. Y por miles, Yeshua curó por miles a innumerables personas. Liberó de espíritus malignos a miles, resucitó muertos. Ahora, en el Talmud, los mismos rabinos admiten los poderes sobrenaturales demostrados por Yeshua. El mismo Talmud. Los rabinos admiten los poderes sobrenaturales demostrados por Yeshua y sus discípulos.
No era para menos. Ya todos los milagros que se estaban realizando en el templo anteriormente, pues ya no tenían lugar. Ahora, en el ministerio de Yeshua era normal todos estos poderes sobrenaturales. Y lo mismo en los talmidín del Mashiach. Esto era normal, todos estos poderes en el nombre del Mashiach. Sin embargo, según estos mismos rabinos que reconocen los poderes sobrenaturales del Mashiach y de sus talmidín, dicen ellos que los milagros se realizaron a través de poderes mágicos satánicos. O sea, como una manera de blasfemar su nombre y como una manera de criticarlo y de oponerse. Ahora esto lo decían también en el tiempo del Mashiach. Él echa espíritus es por el espíritu de Belcebú. Aunque por un lado los sabios del Talmud reconocen los poderes sobrenaturales del Mashiach, entonces también tienen esto en contra de él. Y dicen que lo realizaba era por poderes mágicos dados por Hasatán. Y mucha gente se cree este cuento y tratan al Mashiach como un brujo. Y comentarios tremendos, por ejemplo, de muchas personas que no han estudiado a profundidad la vida del Mashiach. Por ejemplo, el rabino Daniel Azor. Este rabino dice que Yeshua fue un falso profeta porque actuó únicamente mediante hechicería. Aún llegan a decir que él mismo era la encarnación de Hasatán, del satanismo. Bueno, durante la vida de Yeshua, los rabinos lo acusaron de realizar milagros sobrenaturales por el poder de Hasatán y en el nombre de Hasatán. Sin embargo, ¿qué dijo Yeshua? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Y si Hasatán echa fuera a Satanás, entonces contra sí mismo está dividido. Bueno, estas objeciones también las hacen los rabinos, pero reconocen que había poder sobrenatural en él. Ahora también fue profetizado en Isaías capítulo 53. Ya vimos también este capítulo. Isaías capítulo 53, Salmo 22. Y estos capítulos, como Isaías 53 y el Salmo 22, pues muestran que el Mashiach debía ser rechazado por su propio pueblo mientras lo degradaban y lo llevaban a la muerte. Ahora, ¿y qué de los gentiles? ¿Qué de los goim? El libro de Iona, el libro de Jonás, dice que el Elohim de Israel no pertenece o no se limita solo a la nación de Israel. El Elohim de Israel, eso lo dice el profeta Jonás. El Elohim de Israel no pertenece o no se limita solo a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque esto lo enseña la halajá rabínica. Pero ¿qué dice el profeta Jonás? Que el Eterno ama a toda su creación, incluso a los goín, que es lo mismo que dice Yohanan capítulo 3. Ahora, los rabinos de hoy en día tienen muchos problemas. Así como el profeta Jonás tuvo dificultades por llevar este mensaje. ¿Cuál es el problema? Llevar este mensaje a los goín. Y hoy los rabinos tienen ese problema, que no se atreven a llevar el mensaje a los goín, así como le pasó a Iona. Pero a pesar de que
y Jona luchó por no llevar ese mensaje, al fin tuvo que llevarlo. Y miren cómo el Eterno, mientras Israel no quería escuchar la palabra del Eterno, mientras el pueblo de Israel se endureció con el Eterno, una nación gentil abrió el corazón al Eterno y con un ayuno total, desde el rey hasta el animal más pequeñito de la casa. ¿Y qué hizo el Eterno? Bueno, oyó, vio esta humillación del pueblo y lo perdonó. ¿Recuerdan la historia que se relata ahí en el libro de Jona? Así como Elohim le prometió a Abraham que su simiente sería una bendición para todos los Goim, el Mashiach fue en verdad la piedra que los constructores rechazaron, como se profetiza en el Salmo 118. Y Yeshua es la piedra que los constructores rechazaron, pero es la piedra que Elohim eligió para ser la piedra angular. Y Yeshua es la piedra fundamental sobre la que Elohim edificó y envía la bendición que había prometido a todas las demás naciones del mundo. Desde la época de Yeshua hasta el día de hoy, millones de cristianos creen en el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Millones de cristianos en la tierra creen en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a los rabinos? No. Gracias a Yeshua. Gracias a Yeshua que él alcanzó al resto de naciones. Cuando su pueblo lo rechazó, él fue a los Goim. A él le pasó lo que Jona. Y mire cuántas ovejas de la casa de Israel él mismo ha despertado en todas las naciones. Usted es uno de ellos, usted es una de ellas. ¿Por quién? Por la hora del Mashiach. No gracias a un hombre. Porque esto es un misterio. Cómo el Eterno nos lleva en este camino y en este punto de la historia. Mire que las profecías encerraban todo esto. Ahora, según el Salmo 22, que también ya hicimos un estudio bastante extenso del Salmo 22, de Isaías 53, de Zacarías capítulo 12, que ya lo estudiamos profecía por profecía, ¿qué dicen estos salmos? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Zacarías? Que el pueblo de Israel lo traspasaría, que el pueblo de Israel lo conduciría a la muerte, lo ejecutaría, lo traspasaría, sin darse cuenta de que en realidad traspasaban al Mashiach, a su Mashiach. Pero por la cabot del Eterno, por la gracia, Elohim usaría esa acción equivocada para infligir los pecados y transgresiones de toda la humanidad sobre su Hijo. Para colocar todo el peso de los pecados de la humanidad sobre su Hijo. Y de hecho, Yeshua fue ejecutado como sacrificio para expiar nuestros pecados. Como dice el Brit Hadashah, primeramente nosotros que esperábamos en el Mashiach, hablando de la casa de Israel y también de los gentiles. Todas las profecías mesiánicas, estas 330 profecías, se desarrollan en estas líneas proféticas de los profetas de Israel, se desarrollan en los paralelos que presenta el Tanaj con respecto al carácter, con respecto a la naturaleza,
con respecto a la identidad del Mashiach, reflejada en los diferentes personajes también de los que habla el Tanaj. Ahora, esto nomás debía ser suficiente. Esto nomás debía ser suficiente para que nuestro apetito, nuestro amor, nuestra emuná, nuestro interés, nuestro servicio, nuestra dedicación al Mashiach fuera suficiente. Esto debía ser suficiente. Solo con eso. Pero bueno, el Eterno nos ha llevado a profundizar en cada profecía. Todo el testimonio de la profecía que se presenta en el Tanaj, que se presenta en el Antiguo Testamento, cada profecía, cada testimonio de la profecía es algo que todo buscador de la verdad debiera pensar con seriedad y mucha oración para encontrar una revelación de este maravilloso Mashiach. No creo que esto sea mera coincidencia. O sea, 330 coincidencias, no son coincidencias. Son profecías que el Eterno nos dio para nosotros poder identificar al Mashiach. Esto no son coincidencias, mi hermano. Esto no, suerte que se cumplió. No, esto no es suerte que se cumplió esa profecía. Son profecías cumplidas milimétricamente y absolutamente imposibles de cumplirse, pero se cumplieron en una sola persona. Las 330 profecías cumplidas absolutamente en el Mashiach. Y esto es lo importante de por qué necesitamos entender cada una de las profecías mesiánicas del Tanaj. Esto es todo un desafío. Y por eso hemos aceptado este desafío, ustedes y nosotros, para examinar cada una de las profecías. Examinar, comenzando con el Tanaj, viendo el cumplimiento en el Brit Hadashah, en la persona del Mashiach, de Yeshua, viendo el Brit Hadashah, viendo todos los comentarios rabínicos y entendiendo que el pueblo yehudí sí creía en el Mashiach, que cientos de sabios de bendita memoria creyeron en el Mashiach y nos dejaron su legado, nos dejaron su testimonio para nosotros hoy indagar, buscar y entender de verdad a nuestro Mashiach a profundidad. Hoy estamos en esta era de la información. Las puertas están abiertas. Los manuscritos, como el caso de los manuscritos de Qumran, eso ya están también en internet, ya están en diferentes páginas, se están traduciendo poco a poco al español. Usted en las páginas de Biblia Torah Viviente va a encontrar infinidad de material traducido ya del arameo, del hebreo, del griego en español, más de 400 estudios en PDF que tenemos en la página de Torah Viviente, en Telegram, más de 400 estudios de la Torah en audio, toda la escritura revisada. La Biblia Torah Viviente es toda la escritura revisada con todas estas profecías. Entonces, hermanos, tenemos las puertas abiertas de par en par para que podamos estudiar, indagar, entender con la ayuda de hebraístas, de arameístas, de conocedores del griego, que nos hemos asesorado, hemos aprendido de ellos para poder traer toda esta información, toda esta revelación ahora a todo el pueblo de habla hispana.
y pasarla así de una manera amena, pasarla de tal manera que usted la entienda. El Eterno nos ha dado una mente, la mente del Mashiach, para poderlo entender. Y para que cada uno pueda evaluar las profecías. Escúchelas, evalúelas, vea toda la información que tiene cada una. Así que hoy tenemos el tiempo aún. En muchos lugares pues sigue la cuarentena, la restricción. Bueno, aprovechemos el tiempo y dediquémonos a entender las cosas del Eterno, a entender todas estas profecías del Mashiach. Y vamos a ir cada noche avanzando poco a poco en el conocimiento de la profecía que el Eterno nos lleve a revisar en cada una de las noches de este listado de 330 profecías mesiánicas del Tanaj, su cumplimiento con comentarios rabínicos que les presentamos a través de las diferentes plataformas de Biblia Torah Viviente. Shalom, mis amados hermanos, y que la luz del Mashiach brille poderosamente en cada una de sus vidas. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.